Empezamos. Ahora vamos a las preguntas y respuestas sobre la exposición. Ya, Marcelo, primeramente, una pregunta general. ¿El naturalismo podría ser un equivalente al subjetivismo colectivo o social? No equivalente, sino el subjetivismo es una especie de naturalismo, siempre y cuando entendamos los sujetos y la colectividad de modo material o animal, biológico. ¿Sí? Si es que creemos que los sujetos son conciencia, espíritu, alma, eso es sobrenatural. Entonces, ahí, desde un punto de vista idealista, ese subjetivismo no sería naturalista. Pero puede haber un naturalismo subjetivista o objetivista. Ambos son naturalistas. ¿Sí? Pero no son equivalentes. El naturalismo es más amplio. Tiene que tener un correlato en la realidad. Bien. Y algo que no me quedó claro aquí cuando el naturalismo expone que la propiedad de ser agua no es igual al significado de H2O. O sea, agua y H2O no significan lo mismo. No. Ahora, es lo mismo que una persona simple que jamás haya oído de H2O. ¿Sí? Usted, supongamos que es el dueño de una tienda. Usted llega a esa tienda y dice: señor, por favor, deme una botella de H2O. Se va a quedar raro. Disculpe, no tengo, o ¿qué es eso? Deme una botella de agua. ¡Ah! Ya. Entonces, no comprende qué significa H2O, pero sí comprende que es agua. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay dos expresiones con significado diferente, ¿sí? Porque hay una persona que conoce un significado pero no el otro, y sin embargo ambas expresiones codesignan el mismo objeto, la misma propiedad. Entonces, misma propiedad, diferente significado. ¿Sí? Entonces, puede suceder, ¿sí? No es lo mismo. Ya, otra, con respecto a la persona amoral que mencionó aquí, que va en contra del internalismo, ¿no sería que tal vez, no es que esa persona tiene un juicio, por ejemplo, de lo de matar es malo y no lo aplica, sino más bien, ¿será que tiene el juicio de que matar es bueno? Pero que me refiero a una persona amoral, no es que no tenga juicio, sino... Ya, gracias. Bueno, lo que usted está haciendo es simplemente dar una explicación por qué se comporta así. ¿Sí? Pero, o sea, de hecho, un internalista tendría que dar alguna respuesta, alguna solución a esta dificultad. ¿Sí? Usted está tratando de introducir, me parece, un relativismo dentro del amoralista. Lo que para los otros es malo, para mí es bueno. No, el amoralista está de acuerdo, sabe que es malo y sin embargo lo hace. No le importa. ¿Sí? Una explicación que puede dar el internalista, la suya tal vez es válida, no la excluyo, es que el amoralista se comporta como un antropólogo o un sociólogo. Estudia su sociedad, cómo se comportan la gente a su alrededor y logra acatar las reglas que ellos tienen, pero esas reglas no se aplican a sí mismo. O sea, en mi grupo, en mi sociedad, eso vale y yo estoy de acuerdo, pero haga a un lado eso. ¿Sí? O sea, el amoralista sería una persona irrelevante, que lo toma como Hartman, que no le da la relevancia necesaria a la parte... Sí. Sería irrelevante. No le da ninguna importancia a las normas morales, aunque está de acuerdo con que una acción recibe un calificativo moral. Si eso es así, está de acuerdo, pero sin embargo yo hago otra cosa. O sea, ni la bondad ni la maldad tienen un efecto práctico en su vida. O sea, él reconoce que ciertas acciones son debidas, otras prohibidas, pero eso no le va ni le viene. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí habría que tener alguna historia para explicar, pero
puede ser que la crítica que hace el naturalista es que cualquier explicación, cualquier solución que dé el internalista va a ser insatisfactoria. Bueno, estoy prejuzgando de antemano, tendrá sus dificultades. ¿Sí? O sea, esta es una petición de propósito lo que está haciendo ahí, porque en cierta manera los cuánticos, la filosofía cuántica dicen que la ciencia actualmente es una ciencia moral, justamente porque le faltan estos propósitos moralistas, éticos, de que hay una irrelevancia de ciertos filósofos a la parte moral. Entonces dice, la ciencia está creciendo nada más que en el sentido tecnológico, pero en el sentido moral se está desvalorizando, y eso hace que ahora la ciencia amenace a la humanidad. Esa es una reflexión que le pongo yo hoy. Sí, bueno, quizás un poco, no sé si estamos ahí cambiando de tema, la ética sería una disciplina científica, pero eso no significaría que los científicos se comportan éticamente. ¿Sí? No moralmente. Correcto. Una cosa es la conducta de los científicos, otra cosa es el estatuto epistemológico que tiene la ética. ¿Sí? Por supuesto, puede ser que ambos temas están relacionados, pero un poco como que lo que usted dice está en el margen, ¿sí? al margen de esto. Una última observación en cuanto a la respuesta de Sturgeon a Hartmann. No me convence. Para el momento en que dice que si es que se cambia el hecho, también cambia la creencia, ¿verdad? Pero no creo que mediante eso logre deshacerse de la parte del observador y la parte psicológica del observador. No, pues no. O sea, la cuestión es que tengo este juicio y me pregunto ¿por qué? ¿Por qué la persona cree que esta acción es mala? Según Hartmann, habría que simplemente apelar a propiedades naturales, no morales, que tiene esta acción y a la psicología del observador para explicar esa creencia. ¿Y? En cambio, Sturgeon cree que si es que nosotros quitamos esta propiedad, suprimimos esta propiedad, si decimos que quemar al gato no es malo, entonces queda sin explicarse esto. ¿Cómo puede ser? Si es que quemar al gato no es malo, entonces, por el principio de superveniencia, no están quemando al gato, están quemando un juguete que parece gato. Ahora, tal vez, veamos, esta tesis de la superveniencia, esto es parte de la ética. Esto es una tesis que pertenece a la ética. ¿Y? Ahora, si usted quiere, Hugo, criticar la explicación moral de esta creencia, entonces tal vez usted debería atacar acá, a esta tesis aquí. ¿Y? Estoy diciendo que el que los niños quemen al gato, están haciendo sufrir. Puede ser que eso sea crueldad. Si es que este calificativo de cruel le parece a usted que ya es ético, suprimamos esto. Dejémoslo aparte y quedémonos con esto de acá. ¿Y? Hacer sufrir al animal, esto es algo que podemos estar de acuerdo con que no es moral ni inmoral. Es algo que está en la naturaleza, sucede. ¿Y? El gato tiene sentimientos y no se siente cómodo. No es agradable para el gato que le prendan fuego. Al final tal vez muere. ¿Y? Entonces, el que sufra el animal, eso es algo natural. Ahora, hay niños que están causando ese sufrimiento. Y nuestra pregunta es,
ese sufrimiento malo, el hacer sufrir al animal, ¿es malo o no? Entonces, Una preguntita, una acotación. pero un ratito, acabo, o sea, desde mi teoría ética, aquí sí vengo a la cuestión del holismo. Y gracias por la pregunta, porque esto me permite un poco ampliar lo que quedó un poco en el vacío. ¿Qué es holismo? En general, esto por ejemplo habrán visto en epistemología, es holismo epistemológico, en filosofía de las ciencias, de que una proposición científica no se enfrenta a la experiencia en aislamiento, sino acompañada de otras tesis científicas. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de creer que una hipótesis por sí sola implica una predicción, como creen por ejemplo los neopositivistas, ¿sí? Tengo una hipótesis y ella solita se enfrenta a la experiencia, saco una predicción de esa hipótesis y esta se confirma o se refuta. Esto es demasiado simple. Según los holistas esto no sucede. Lo que sucede es que esa hipótesis está envuelta dentro de lo que por ejemplo Lacan llama el cinturón protector. Hay otras creencias y en conjunto la hipótesis más otras tesis, como un todo, como una unidad, ellas se enfrentan a la experiencia. ¿Sí? Esto es el holismo. Si es que la predicción falla, no es que la hipótesis esté mal, puedo modificar el cinturón protector, otras creencias, y dejo a salvo la hipótesis. Entonces, aplicado esto a la ética, significa que una creencia ética no se enfrenta a la experiencia en aislamiento, sino con otras creencias éticas. ¿Sí? Ahora, la explicación es holista en el sentido de que para explicar un juicio ético necesito otras tesis de ética. ¿Sí? Entonces, mi explicación tiene esta tesis de la superveniencia de que la maldad de una acción está dependiendo de características de esa acción. Y, por ejemplo, de que esta quema está infligiendo sufrimiento al gato. Y por eso es mala. Entonces, si es que no es mala, es porque no están causando sufrimiento. ¿Sí? Caso contrario, entonces la discusión se giraría, se concentraría acá, en esta superveniencia. Entonces, veamos si es que es así o no. Aquí, quien acepta una superveniencia es un reduccionista que está reduciendo, explicando, analizando lo moral en términos de lo no moral. Lo moral radica en la naturaleza. Caso contrario, si es que usted no me acepta eso, entonces está independizando, autonomizando la moral de lo fáctico. Eso es no naturalismo. ¿Sí? Por ahí van autores famosos como el mismo Moore, es no naturalista, pero yo creo que si no hubiera cosas malas, esto es como la cuestión del ultrarrealismo o el platonismo de los universales. Hay maldad aunque no haya actos malos. La maldad está en otro mundo. Tal vez puede ser que ninguna acción, ninguna persona, ninguna institución, ninguna ley sea mala, y sin embargo hay la maldad en sí, independientemente de los particulares. Eso me parece. Esa es una de las razones por las cuales Stevenson dijo: no existen propiedades morales. Pero es una versión exagerada del realismo, que no todo realista tiene que ser ultrarrealista. ¿Sí? Ya, desde el punto de vista holístico, tomando en cuenta, por ejemplo, a la sociedad y al individuo como un compacto, ¿no? Podemos decir que una matriz universal, entre sociedad e individuo, podríamos decir que es amoral lo que no va en beneficio para esta matriz universal, o sea, para la sociedad y el individuo en conjunto. Sería amoral. A ver, no, vea,
Tal vez usted lo que quiere decir es inmoral, eso es algo diferente. El inmoral es lo que va en contra de la moral. En cambio, amoral es algo que está, que es indiferente a la moral. A ver, podemos tal vez explicar con lo siguiente. Este es el conjunto universal. Aquí este rectángulo es, pongamos aquí un subconjunto. Aquí está lo moral, aquí lo inmoral, y lo que no es ni moral ni inmoral, eso es lo amoral. ¿Sí? Entonces, lo moral e inmoral, estos son opuestos contrarios. En cambio, moral y amoral son opuestos contradictorios. ¿Sí? Lo que es amoral está más allá del bien y del mal. ¿Sí? En cambio, usted lo que me estaba diciendo es algo que es simplemente lo contrario en el sentido de opuesto contrario al amor. ¿Sí? Bueno, entonces les agradezco. Terminamos aquí. Muy amable.